¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Soy Robertino, hago predicciones, así que estamos aquí para algo muy especial que es la Copa Sillón de Rivadavia 2023. Es una predicción que se hace al estilo fútbol, pero con candidatos políticos. Nos traen tanta desgracia que por lo menos vamos a tratar de divertirnos un poco con ellos y vamos a demostrar también que los arquetipos del tarot nos permiten definir hasta cualquier situación, hasta una humorística también, pero también esta tirada nos sirve un poco para medir un poco a los candidatos, porque la tirada es real a pesar de ser una cuestión en broma. Pero bueno, vamos a empezar con la emoción. Es un partido realmente imperdible entre dos equipos que se tienen muchísima bronca. Este partido es entre la Rata y el Peluca. Así que ha habido declaraciones de ambas partes. El Peluca mucho más agresivo. La Rata tratando de ignorarlo y de hablar del peligro que conlleva su presencia. Un fútbol conservador de un lado y un fútbol revulsivo del otro. Un fútbol que lleva con tranquilidad a la gente más grande y un fútbol que le gusta a los jóvenes. Así que tenemos un gran enfrentamiento entre unos y otros. Ha habido cánticos, se escuchaba desde la mañana la casta tiene miedo de un lado y del otro lado se escuchaba a la gente rumorear, decir por ahí que había una gente que estaba loca, que era muy nerviosa, que gritaba mucho y que eso no era bueno. Así que tenemos dos equipos, uno con mucho dinero, el otro con bastante poco dinero, con gran presupuesto el primero, acostumbrado a grandes finales, que hoy juega de local y se hace fuerte en Cava. Así que vamos a ver qué nos proponen las cartas para esto. Tenemos la carta identificatoria. Recuerdan que cuando hago predicciones de fútbol siempre hay una carta identificatoria que es con qué idea, con qué táctica y estrategia sale cada uno de los equipos al azul césped. Así que tenemos por un lado la carta identificatoria para la Rata y la carta identificatoria para el Peluca. Están los dos planteados en el terreno de juego y es un resultado realmente incierto. Resultado difícil de predecir porque uno de los equipos, bueno, recordemos que igual el Peluca se comió un baile tremendo en la segunda fecha de esta Copa Argentina. La tienen ahí en el canal, si quieren pueden verla, que fue entre la señora y el Peluca, y la señora realmente le pegó una paliza al Peluca. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Recuerden que el gato se bajó, así que este partido cobra muchísima más importancia. Vamos a ver las cartas, este es el primer tiempo, estamos viendo carta para el Peluca, carta para la Rata, carta para el Peluca, carta para la Rata y carta para el Peluca. Vamos a ver un poco cómo está todo. Recordemos que uno de los equipos tiene un fútbol más conservador y es el de la Rata, y el equipo del Peluca tiene un fútbol que es la naranja mecánica del 74. Viene a reformar el fútbol. Es un bilardista con los carrileros por afuera. Así que vamos a ver qué cartas nos tocan y qué pasa en este match. Así que voy a tratar de explicar, como les decía, con los símbolos de las cartas, cómo se puede interpretar algo así, aunque sea humorístico, y vamos a medir de paso las energías de ambos candidatos. Así que tenemos por un lado la carta identificatoria de la Rata, la templanza. No le podía tocar otra carta. Fíjense que la virtud de la templanza es de la paciencia, más la resistencia, más saber cómo controlarse. Y esa es una de las habilidades que tiene la Rata para esto. Además de un gran presupuesto para armar su equipo. Tiene muy buena caja este club, tiene muy buena caja. Vamos a ver ahora qué tiene para presentar en el terreno de juego. Todos esperan la carta del loco. En la primera enfrentamiento que tuvo con la señora, salió el arcano del loco. Me agarró un ataque de risa, digo, justo le tenía que tocar esta carta al Peluca. Pero vamos a ver con qué sale el Peluca hoy, a ver si aprendió de la experiencia. Fíjense cómo aprendió, siempre es muy rápido, en todo este tiempo está aprendiendo muchísimo de cómo es el juego de la casta,
Así que sale con la carta de la rueda de la fortuna, el peluca inteligente, tratando de, sobre todo esta carta de verdad tiene que ver con eso, por eso aprovecho este tipo de tiradas, tiene que ver con el posicionamiento esta carta, ¿no? Y tiene algo que también el peluca tiene que ver en su carrera por esta Copa 2023, Sillón de Rivadavia, que tomar muy en cuenta, que tiene que ver con que cuando estamos arriba tengamos cuidado porque podemos bajar en cualquier momento, y cuando estamos abajo no perder las esperanzas porque también podemos llegar arriba. O sea, esta carta, esta rueda gira y nos demuestra que en la vida ninguna posición es más importante que la otra y que todas pueden variar. Es una carta justamente de posicionamiento y es lo que busca en este partido el peluca. Así que va a buscar posicionarse, va a buscar no creérsela, no actuar con vanidad, pero sí con fortaleza. Y la rata sale a jugar este partido desde un lugar de templanza, de tranquilidad, de justamente dejarlo expuesto, que hace comentarios fuertes, que grita y todo eso que la gente le da. Esto también es un enfrentamiento entre gente más grande y juventud. O sea, los jóvenes que han pagado con criptos las entradas para este partido, han transferido sus criptos, sus USDT, así que acá tenemos el gran partido que todos esperaban, la rata versus el peluca. Vamos a ver qué pasa en el primer tiempo. Arranca la rata a demostrarle que es el ganador del partido. Le dice, tengo la carta del mundo, la mejor carta de todas, no existís y te voy a pasar por arriba. Así como me ve de tranquilo, te tiro de entrada. Todo, se mueve el estadio, se mueve el estadio, se mueve el estadio. Han tirado la carta más importante de la baraja, el mundo. Pero miren qué sorpresa. Justamente, ¿qué hace el peluca? ¿Qué hace el peluca? Le responde con una carta que no tiene nada que ver. Se sigue moviendo el estadio. Ahí lo tenemos. Le responde con una carta que es el hierofante. Lo voy a explicar un poco más esto porque es muy interesante. La carta del mundo es la carta de la victoria, de haber llegado al final de tu carrera, de haber recorrido un cierto límite de cosas y haber llegado a lo máximo, que es lo que de alguna manera le pasa a la reta, ¿no? Tiene varios años de gestión y ahora va por todo. ¿Y qué le responde el peluca inteligentemente, futbolísticamente, con el hierofante? Que es la única carta que tal vez pueda llegar a hacer que la rata se asuste, que es la sabiduría. El hierofante tiene el conocimiento, tiene todo lo que hay que tener, maneja el aspecto religioso y político, algo que también tiene mucho que ver con el peluca, que normalmente hace muchísimas referencias a la Torá y a Moshe. Así que acá lo tenemos, el hierofante es sabiduría. Vos me querés ganar, yo voy a actuar con sabiduría, no me voy a descuidar. Así que por ahora esto va empatado. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte del primer tiempo. ¿Qué juega la rata? La rata juega la luna. La situación que está así. La carta de la sabiduría lo ha sorprendido. Ha jugado lo más fuerte que tenía. Ha pegado su peor trompada y la han esquivado. Así que queda con dudas. El equipo está como la carta de la luna. Tiene, entre las sombras, tiene que detectar qué es lo que pasa. Tiene la idea de que el sol y la luna en la misma carta. Hay una contradicción en el equipo. Vamos a ver si el peluca puede aprovechar esta debilidad y vamos a ver qué ocurre acá. Y el peluca juega la carta de la justicia. La carta de la justicia. Una carta importantísima y podríamos estar hablando, sí, de la apertura del marcador. Gol del peluca en la segunda parte del primer tiempo. Se festeja las hinchadas bulliciosamente. Están todos los jóvenes gritando el gol y la gente grande mira como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Quién es este tipo, este loco que viene a querernos hacer un gol jugando en nuestra propia cancha? Pero bueno, va ganando el peluca. Vamos a ver la rata. ¿Qué pasa? La torre. Esto es el comienzo del segundo tiempo ya. Recordemos que ha perdido la templanza, vino la duda y ahora viene una carta que es tremenda. Es la carta de la torre. La carta de la torre significa que todos tus sueños se han venido abajo, que todo se está incendiando, estás cayendo desde la torre, llueven las criptos sobre la rata y vamos a ver si va por su pedazo, a ver si lo va a buscar con la motosierra, va con la motosierra a buscarlo el peluca.
Vamos a ver qué carta le toca al Peluca. El Peluca, el ermitaño. Fíjense cómo no perdió la tranquilidad, va tranquilo, jugando la pelota, tratando de armarse. El ermitaño tiene que ver con ver pasar el tiempo. A pesar de la debilidad de la rata, no lo busca para terminar de sentenciar el partido. Esto no es propio del Peluca. El Peluca tiene que ir siempre al frente, pero no está pasando. No está pasando, se toma su tiempo, sabe que va ganando 1-0 y que la rata va a tener que hacer algo. Vamos a ver qué pasa acá. Sale a ganar el partido la rata con todo. Sale con la carroza. Pero acá está. Esto era lo que se esperaba. Realmente el tema es así. Tenemos la ventaja de 1-0 para el Peluca, que ya estaba del primer tiempo. Acá saca una pequeña ventaja en el juego, pero cuando va a marcar, cuando va por el triunfo con la carroza es la carta más presidenciable que hay, porque es el momento en que el emperador se pasea ante el pueblo victorioso. Le dice, yo voy a ser el próximo presidente, voy a ganar la Copa Argentina 2023, y en ese momento la fuerza, la inteligencia, domesticar al león con la suavidad, quitarle al león toda la fuerza. Justamente un león quitándole la fuerza a otra fiera. Le dice, acá el león soy yo te domestico como quiero, soy el león alfa, vos sos un león beta, y en ese momento se anula la conversión. El gol de la reta tal vez medio, yo diría que hubo alguna situación arbitral acá medio extraña, no quiero pensar que hubo alguna orden del frente de todos, pero acá, señores, esto está claro. El ganador, casi por puntos, con un gol de diferencia, arañando después de la paliza que se comió con la señora, es el Peluca. El Peluca gana esta tercera fecha de la Copa Argentina Sillón de Rivadavia 2023. Así que se festeja, ganado el Peluca, la juventud sale a las calles, dice vamos por todo, la casta tiene miedo, y el Peluca es el ganador de todo esto y se va con sus perros a festejar a su casa. Así que bueno, muchas gracias por seguir el video, por compartir este momento divertido conmigo, midiendo las energías, hablando en serio, se los ve bastante parejos, ¿eh? O sea, está bastante parejo en las encuestas, más allá de la diferencia que puede tener a favor la reta en algún punto y su idea segura de ser el candidato. La inteligencia de Javier, del Peluca, está empezando a moderar, está empezando a cambiar un poco el estilo a pesar de mantener sus ideas. Y fíjense la carta de la sabiduría, el ermitaño de avanzar despacio pero firme, y la carta de la fuerza. Así que está replegando, está reagrupando sus jugadores y va a ser un muy buen candidato para este 2023. Así que muchas gracias por ver el video, les pido que pongan like, que me sigan si les gustó y cuéntenme cómo ven este partido ustedes, cómo lo ven en la vida real y si les divirtió un poco este juego que hemos hecho para aprender a identificar los arcanos y divertirnos un rato. Así que muchas gracias, veremos la próxima fecha de esta copa y que tengan un excelente día.